Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos nuevamente, muy contenta de compartir esta nueva jornada de trabajo con ustedes y bueno, esperando que los aportes que les vaya compartiendo puedan sumar a la reflexión y a la construcción de la tarea cotidiana. Nosotros ya nos encontramos la jornada anterior cuando estuvimos hablando un poco de la autoridad en el ámbito escolar y pudimos trabajar y hacer eje en la importancia de la autoridad como habilitante. Y bueno, hoy vamos a trabajar en otro tipo de función habilitadora que tiene que ver la expresión, que tiene que ver con la expresión de las emociones nuestras en nuestro rol como docente y por supuesto como enseñanza hacia los niños y niñas. Como, bueno, les comentaba también, eh, mi disciplina es el campo de la psicología. Trabajo como psicóloga en el área de salud mental infanto-juvenil en el Hospital Zonal Bariloche, en la provincia de Río Negro, tanto en lo que es el espacio institucional hospitalario como en lo que son los centros de salud, centros de atención primaria de la salud, que están distribuidos en distintos territorios de nuestra localidad. Y bueno, desde allí vengo trabajando con una mirada de integralidad, de interdisciplina, de perspectiva de derecho y de perspectiva de género. ¿Mm? Eh, Hago la salvedad nuevamente de que desde lo discursivo a veces menciono, por una cuestión de mayor agilidad en el relato, niños de manera englobadora de niñas, niños y adolescentes. Eh, pero bueno, esto tengan presente está todo mi desarrollo fuertemente enraizado y atravesado por la perspectiva de género. Bueno, vamos a adentrarnos en el campo de las emociones, ¿no? Eh, Acá en la diapositiva que les comparto, eh, hablamos de una definición de lo que son las emociones, que son esos fenómenos psicofisiológicos que todos experimentamos de manera cotidiana y que también tienen un fuerte impacto en todo lo que es el mundo que nos rodea. Sí. En esta jornada, la idea es que vamos a ir compartiendo conceptos y reflexiones sobre la importancia de el trabajo con este aspecto que son las emociones y dentro de esto considerando siempre como central, porque es a lo que, bueno, ustedes le dedican su tarea, es poder pensar en la escuela y la importancia del trabajo en la escuela desde las emociones, ¿no? Porque aquí es donde uno ve cómo se van entrelazando cuestiones afectivas, tanto entre los niños, niñas y adolescentes, como de ellos en interacción con los adultos, ¿no? Con nuestro mundo adulto. La intención en esto, como les decía, es hacer un aporte para la reflexión desde mi recorrido como psicóloga clínica, eh, hacer un aporte a los espacios de educación. Cuando hablo de mi recorrido como psicóloga clínica, no hablo solo del trabajo dentro de un consultorio, sino desde muchos abordajes terapéuticos en los que siempre trabajo de manera articulada con el ámbito educativo, ¿no? Que es el lugar donde transcurre gran parte de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto lo trabajamos de manera muy articulada a través de tantos de equipo de asesoramientos pedagógicos en las escuelas. Acá tenemos lo que se llaman los ETAP, ¿no? Que las siglas, en todos lados tenemos siglas, ¿no? Que cuesta después memorizarlas, pero tienen un poco la función de poder ver las dinámicas que transcurren en las escuelas, dentro del aula, y a la vez hacer una articulación cuando se observa o se percibe que hay necesidad de alguna profundización en alguna de esas cuestiones en el desarrollo de algún espacio grupal o de un niño. ¿M?
Y bueno, según esto que les decía, que es mi campo práctico, la llave está para mí en esto de el registro emocional y el entrenamiento de habilidades de comunicación, ¿no? La llave en relación a que las emociones son el motor que es central en la constitución de lo que es el lazo social. Para ello, me parece que el gran desafío que tenemos es educar desde el afecto. ¿No? Entonces, poder promover en los niños la autopercepción emocional, el descubrimiento y la identificación y la diferenciación de las emociones. Como vemos, son fenómenos y son estados que hacen tanto aspectos fisiológicos, cognitivos, conductuales también, y fundamentalmente están en relación con la existencia del niño en el deseo del otro y nos facilitan el contacto con el mundo. Cuando hablamos de sentimientos, nos referimos más a la toma de conciencia de esas emociones. Nos permiten expresar nuestro estado anímico. Las emociones, lejos de ser meros estados pasajeros, son los cimientos sobre los que construimos nuestra identidad. Fíjense la importancia, ¿no? Desde ese primer vínculo de un bebé que nace y que conecta con, con una madre, con un adulto significativo, que empieza como bueno, a poner palabras, a tratar de leer y las expresiones de sus necesidades de un bebé. Vamos haciendo estas huellitas desde ese primer momento para lo que es el registro y la identificación de nuestras emociones. Pero siempre es en lazo con un otro, ¿no? Un otro que nos envuelve desde el afecto, que nos envuelve desde los sentidos, el tacto, la mirada, el olfato, la escucha, ¿no? El gusto de un bebé. Que tiene un contacto de conocimiento del mundo a través de su boca y de tomar la teta y de la nutrición. Y todo esto atravesado por un manto de palabras que va eh, formando esta representación interna del mundo. Entonces, lejos, como les decía, de ser estados pasajeros, son los cimientos sobre los cuales vamos construyendo nuestra identidad. Son también una brújula, ¿no? Porque guían después nuestras decisiones, van moldeando, ¿no? En este registro interno, en esta representación, van moldeando nuestra percepción del mundo y también nos conecta con los demás, ¿no? Entonces, su papel en lo que es la constitución subjetiva es fundamental. ¿A qué nos referimos con la constitución subjetiva? A ese proceso mediante el cual cada individuo construye su propia identidad y singularidad, ¿no? Y a partir de estas interacciones sociales, culturales y personales. Esto, por supuesto, es un proceso dinámico y continuo y está influenciado por diversos factores, entre ellos las emociones, ¿no? Que tienen, como veíamos, un rol central en la constitución subjetiva. Central, ¿por qué? Porque está relacionado con la formación de la identidad, ¿no? Nuestras primeras experiencias emocionales, esto que veíamos de las relaciones afectivas con nuestros cuidadores y las respuestas emocionales ante diferentes situaciones, van moldeando nuestra autopercepción y nuestra imagen de nosotros mismos. Como decíamos en esto de la incorporación de representaciones, también tienen mucho que ver en la construcción de la memoria. Las emociones tiñen después nuestros recuerdos y los van haciendo como más vívidos y como más significativos. Entonces, de esta manera, nuestras experiencias emocionales van contribuyendo a crear nuestra historia personal y a darle un sentido a nuestra vida, ¿no? Siempre con la idea central de proceso, ¿no? Que no son un momento, un impacto solo en un momento, sino a lo largo de nuestra vida teniendo la noción de proceso.
Por ende, también tienen un rol central en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Porque la forma en que experimentamos y expresamos nuestras emociones influye en nuestro estilo de interacción con los demás, en nuestra capacidad para establecer vínculos y en nuestra manera también de afrontar los desafíos que nos va trayendo la vida en sus distintos momentos. Suman, por supuesto, al aprendizaje y al conocimiento, porque van guiando nuestra atención y nuestra motivación, ¿no? Y facilitan en esto la adquisición de aprendizajes y de conocimientos nuevos en cada momento. De manera, por supuesto, desde una concepción constructivista, si se quiere, espiralada de que una cuestión y un conocimiento va sumándose a otro, ¿no? Haciendo los movimientos que describió tan claramente y desde sus observaciones Jean Piaget, ¿no? Bueno, cómo se van eh, construyendo de una manera espiralada, ¿no? Eh, Todo esto nos va a llevar, por supuesto, a una toma de decisiones, otro concepto en el que podemos pensar el rol de las emociones en todo este proceso, que es nuestras decisiones van a estar fuertemente influenciadas por nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nos proporcionan información muy valiosa sobre lo que es importante para nosotros y lo que sentimos y deseamos. Entonces, si consideramos todo esto, podemos pensar las implicaciones en la subjetividad en cuanto a la salud mental, o eh, gran dimensión de nuestra vida, ¿no? Ya que la gestión adecuada de las emociones va a ser fundamental para nuestro bienestar psicológico. Las emociones que son reprimidas o no expresadas, en cambio, en contraposición con esto que les decía, pueden dar lugar a diversos problemas emocionales y psicológicos. Entonces, en cuanto a estas implicaciones de la subjetividad, decíamos, tiene implicación en nuestra salud mental, tiene implicación en las relaciones sociales, ya que la capacidad de reconocer y expresar lo que sentimos de manera saludable va a ser esencial para establecer relaciones interpersonales satisfactorias. También va a tener un lugar muy importante en lo que es el desarrollo personal, ¿no? La exploración y comprensión de lo que sentimos nos va a permitir ir creciendo, el crecer como personas y poder ir desarrollando más todo nuestro potencial, el potencial que tiene cada persona, cada, cada sujeto. Entonces tenemos que pensar que las emociones son mucho más que las simples reacciones fisiológicas, ¿no? Son una parte integral de nuestra experiencia humana y eh, desempeñan desde ahí un papel fundamental en esta construcción que decíamos de nuestra identidad y de nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Entonces, subrayamos que comprender la importancia de las emociones en la constitución subjetiva nos va a permitir el desarrollo de una mayor conciencia de nosotros mismos y de los demás, y nos va a brindar también herramientas necesarias para vivir de una manera más saludable. En todo esto que les comparto y en todo este desarrollo de compartirles la teoría, pero no sin que se vengan un montón de imágenes de distintas situaciones que seguramente ustedes las van a asociar a situaciones con las que se encuentran en su lugar como docentes, en la escuela, en el ámbito escolar. Yo las asocio también con situaciones que se generan en las intervenciones terapéuticas, ¿no? Entonces se nos van a venir un montón de imágenes en relación a este contacto con nuestras niñas, niños y adolescentes. Y de todo esto, la invitación es a no quedarnos solo con lo que se nos aparece, con lo fenoménico, si se quiere, con las manifestaciones que observamos a través de la mirada sobre las conductas, sino poder preguntarnos siempre qué hay más allá, qué es lo que subyace a estas expresiones y a estos comportamientos de los chicos, no solo para nuestro conocimiento, sino para poder ser y ocupar este lugar
que les proponía adentrarnos, que es el título de esta jornada, que es este espacio de ser facilitador de esa identificación, ¿sí? Y de esta expresión emocional. ¿Por qué esto es tan importante? Porque le va a facilitar al otro, al niño, al adolescente, la tramitación psíquica de las cosas que le pasan, de lo que le duele, de lo que calla, de lo que puede poner en palabras o en escenas. Y ahí es tan importante, por eso la cercanía en este trabajo cotidiano, en este compartir cotidiano, porque si podemos tener presente todo esto y estar presentes, valga la repetición de la palabra, en el acompañamiento de este registro, seguramente vamos a ir haciendo una huellita para que esto se sume a los hábitos y al estar cotidiano de estos niños, que se vuelva una cuestión que la incorporan en su esfera de contacto con el otro. Eh, Como decíamos antes, ¿no? Si es justamente una de sus funciones es aportar en esta construcción de memoria, si esto lo vamos como reforzando y lo vamos habilitando diariamente y lo entrenamos, esto va a potenciar muchísimo más, ¿no? Entonces, desde ahí hago esta propuesta que puede ser ambiciosa, no la hago yo solamente, obviamente, sino hay todo un campo teórico práctico que viene haciendo un desarrollo de la importancia de la inteligencia emocional, ¿no? Para los chicos. La propuesta es a poder ser desde esta identificación y facilitación de expresión preventores de situaciones más complejos, más complejas, ¿no? Que hacen a lo que hace a la salud mental, ¿no? Entendiendo que si estamos conectados a lo que sentimos, vamos a tener menos posibilidades de hacer síntomas, de manifestar distintas cuestiones que podemos asociar con problemas, ¿no? O con trabas o con tensiones que son lo que aparece como síntoma, ¿no? El síntoma es la expresión de algo más, de otra cosa. Lo que más suele manifestar un síntoma es una situación de ansiedad, ¿no? Eh, y ahí me imagino que ustedes dirán, ¿cómo es esto de tener menos ansiedad? Bueno, una pista muy importante para poder disminuir la ansiedad, las situaciones de ansiedad, es estar más conectados en el presente, en el aquí y ahora, y en el sentir. Porque lo que nos suele pasar muchas veces es que vamos más adelante de este estar en presencia. Entonces, solemos poder estar en el futuro barajando ideas, ¿no? Pensando qué puede pasar después. Y esto nos aleja de la presencia, del estar aquí ahora. Y bueno, y también disminuye esto, el estar aquí ahora, la generación de síntomas, que si hacemos lugar al sentir y no lo tapamos, lo observamos, lo miramos, le hacemos lugar, aún en tono negativo, porque puede pasar que lo que sentimos no sea agradable. Ahora vamos a ver las distintas emociones. Cuando le hacemos lugar, no estamos haciendo fuerza en contrario para taparlo, para negarlo. Generalmente cuando queremos tapar algo y negarlo, lo que hacemos es aumentar la tensión, ¿no? Eh, y por ende hacemos como una olla a presión. Y esto en algún momento desborda y aparece por otro lado. Esta podría ser una imagen de lo que podemos pensar como síntoma, ¿sí? En el síntoma lo que aparece es una fuerza que puja por salir y otra fuerza en contrario, que suele ser el mecanismo de defensa, que llamamos desde el campo de la psicología, algo que busca hacer defensa, eso que puja por salir, y hay tal tensión que esta fuerza aumenta y esta otra fuerza busca alguna otra vía de escape para salir. Y ahí es donde aparece de otra manera, aparece como podríamos decir en el síntoma, lo que aparece es esta fuerza que pujaba por salir de una manera disfrazada. ¿Por qué decimos disfrazada? Porque la defensa operó ahí eh,
para disfrazarla y que sea posible su aparición en nuestro campo consciente. Entonces, siempre en esto que aparece alguna manifestación en la conducta de un niño, manifestación disruptiva, ¿no? No estamos hablando de manifestaciones por ahí amorosas o que le facilitan el camino a ese chico, sino algo que es disruptivo para él y para los otros, para su entorno. Tenemos que pensar qué es lo que puede haber atrás. No para convertirnos en psicólogos y andar terapiando chicos, sino para poder entender que eh, generando una forma de expresión de eso que se siente, vamos a disminuir seguramente estas manifestaciones, haciéndole lugar, observándolo y estando aquí presente. No desconozco que todo esto es complejo en lo cotidiano de dar una clase, eh, y de un montón de otros temas que nos atraviesan en el espacio de la escuela. Pero les aseguro que es una inversión de tiempo que da muchos beneficios y muchos réditos. ¿Mm? Entonces, la idea fuerza es que la conexión con las emociones se enseña, se transmite, de la misma manera que se transmiten las habilidades sociales. Y que en este enseñar vamos generando la instalación de un hábito, vamos fomentando el hábito. Ujú. Algunas veces lo que nos pasa es que obviamos las emociones de los niños, a veces las obviamos nosotros, ¿no? Entonces siempre la apelación es a hacerlo primero desde nosotros, ¿no? Si nosotros no hacemos espacio a lo que sentimos, tampoco le vamos a hacer espacio a lo que siente un niño. Si nosotros no estamos conectados con nuestras emociones y le damos una coherencia en nuestra comunicación verbal y no verbal, eh, va a ser difícil que lo podamos enseñar. Por eso el primer paso es al registro mío, ¿no? Al registro interno, estar yo presente en esta situación. Entonces, retomo, la idea fuerza es que instalamos hábitos, ¿m? Y que es importante estar presentes. Entonces, algunas veces lo que nos pasa es que obviamos las emociones de los niños, entonces cuando llora o está irritable podemos decir, tiene sueño, es que está cansado. Y ahí estamos haciendo una interpretación, que no digo que no sirvan, pero que necesitamos chequearla con este otro. Y para chequearla tenemos que enseñarles este caminito de registro. Eh, Probablemente sea cierto, ¿no? Pero nos estamos perdiendo una oportunidad para educar desde ahí. Entonces podemos preguntar, ¿qué es lo que está sintiendo? Tenemos que poder ayudar en esto a los niños a verbalizar, a detectar y a comprender eso que están sintiendo. Y que los niños aprendan a nombrar las emociones es el primer paso para después poder adquirir esto como habilidad, como competencia. Comenzamos por ahí enseñándoles solo las emociones básicas, como la alegría, la tristeza o el enojo. Y cuando ya van dominando estas emociones básicas, podemos empezar a enseñarle otras que son más complejas, ¿no? Como, qué sé yo, la culpa, el remordimiento. Y de lo que se trata es de que puedan reconocer por su propio nombre cada emoción y que aprendan a verbalizarlas. Esto se puede lograr con la interacción diaria, preguntándole cómo se siente. ¿No? O también se pueden aprovechar los momentos en los que ya está expresando una emoción para poder enseñarle y ayudarle a verbalizarla. No sé, se me ocurre, por ejemplo, en un momento divertido en el que se está riendo, podemos preguntarle, ¿vos sabés qué es la alegría? Es una emoción muy divertida. Cuando solemos estar alegres, lo que sentimos es como mucho entusiasmo, mucha energía. Tenemos ganas de gritar, de reír, de movernos, ¿no? Preguntarle vos, eh, ¿a vos qué te pasa? ¿Vos qué notás que te pasa cuando te sentís alegre? Esa es una posibilidad. Fíjense en un ejemplo re concreto, re chiquitito, cómo uno va haciendo ese caminito. También se pueden aprovechar las lecturas de cuentos. Estas son, bueno, ustedes lo saben más que nadie, son un elemento clave, fundamental, ¿no? Las ilustraciones.
no solo la lectura y el relato verbal, sino las ilustraciones de los personajes nos pueden servir para empezar un diálogo sobre las emociones que está teniendo ese personaje. Eh, el- el- lo que apuntamos es a que el chico pueda detectar qué emoción siente ese personaje y que uno, como adulto, vaya guiando y ayudando a poder identificarla, ¿no? Eh, También tenemos que diferenciar algo que son como de distintas características, que es diferenciar cómo se siente, qué piensa cuando tiene esa sensación, esa emoción, y cómo reacciona. Lo que se trata es de que el chico describa, sobre todo en primera persona, cómo vive él esa emoción. No es describir la emoción, sino cómo la vive él. Y ahí está lo del impacto en la subjetividad, ¿no? Que decíamos antes como concepto. Con esto le estamos ayudando a que pueda localizar y descubrir las manifestaciones de lo que siente en él mismo, en su propia persona. Para que el chico la pueda verbalizar, primero tiene que aprender a reconocerla, ¿no? Para esto también es útil que describamos las manifestaciones más comunes de las emociones que queremos trabajar en ese momento y después hacerle preguntas de, como decía anteriormente, de cómo se siente con esta emoción. Si queremos, por ejemplo, como veníamos hablando, ¿no? Trabajar sobre la alegría, sobre la felicidad, hay distintos autores que la mencionan de distinta manera, ¿no? Más allá de que puedan tener en el origen de la palabra algunas otras diferencias o matices. Entonces, si estamos trabajando con la alegría, le podemos preguntar, ¿sabés que la alegría es una emoción que nos llena de felicidad y energía, por ejemplo? La podemos describir, ¿no? Cuando estamos alegres, en general sonreímos, nos reímos, a veces a carcajadas, también nos sentimos activos, ¿no? Tenemos ganas de hacer cosas, de saltar, de cantar, de aplaudir, ¿no? Y continuación de esta descripción, todo esto que les estoy diciendo es bien concreto, ¿no? Bien operativo. Es, bueno, ¿qué cosas haces cuando estás alegre? ¿Mm? ¿Cómo sabés que estás alegre? Todo esto no creo que sean conceptos que obviamente ustedes no conozcan y manejen. El hecho por ahí de hacer este repaso y esta recopilación tan específica tiene que ver con que esto lo tengamos registrado en el campo de la conciencia para poder implementarlo cotidianamente. ¿Mm? Por ejemplo, para reconocer la ira, trabajamos con el enojo, con la rabia. ¿Sabés lo que es la ira, el enojo, la rabia? Bueno, es una emoción que nos hace sentir mal, que a veces nos hace sentir tensos, ¿no? Que a veces apretamos los dientes, las mandíbulas, ¿no? O fruncimos así el entrecejo. Eh, ¿Cómo está tu cara cuando estás enojado? Otra pregunta, ¿no? Le pedimos que le ponga cara a su enojo, que dibuje una cara. Esto, por supuesto, acorde a la edad del chico, ¿no? Pero vamos a decir, es un adolescente. Vamos trabajándolo según las etapas del desarrollo, ¿no? ¿Cómo se pone tu cuerpo? Esto sí, ya lo podemos trabajar, además de con los más pequeños, con los más grandes, porque este registro corporal no siempre está. Y hoy en día, además, es fundamental, porque esto de la era de las pantallas hace que la dimensión corporal a veces quede muy postergada, ¿no? O muy desconectada, sin tener un enlace necesario cuerpo, pensamientos, emociones, ¿no? Entonces, bueno, preguntamos esto, ¿cómo se siente eso? Tu cuerpo. eh, Decimos que a veces, además, cuando sentimos enojo o ira, tenemos pensamientos que son muy negativos, ¿no? A veces contra nosotros mismos, o sobre nosotros mismos, o también sobre otras personas, muchas veces sobre la persona que nos hizo enojar, sobre el compañerito, sobre el amiguito. Cuando te enojas, ¿qué pensás? Le podemos preguntar, ¿qué haces? ¿Cómo te expresás ese enojo? ¿Gritás, te enojás, pegás, revoleas cosas? ¿No? Enseñarles la función y el porqué de dicha emoción. Entonces, enseñar a aceptar y naturalizar las emociones. Además de nombrarlas, tenemos que poder
transmitirles y enseñarles para que ellos puedan aprender para qué sirven. ¿Mm? Tenemos que transmitirles también que no son peligrosas. Esto es un mensaje muy importante, porque si viven algo que no se lo vamos a decir de esta manera, pero por ahí lo podemos dar a entender en nuestra forma de expresarnos, ¿sí? Si no estamos facilitando un espacio para que la emoción surja, sino todo lo contrario, a veces ponemos como cierta distancia, el mensaje que subyace a esa actitud es: las emociones son peligrosas, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo lo contrario. No hay por qué temerles. ¿No? Las emociones están ahí para ayudarnos, con alguna situación, circunstancia particular. Tienen una función, incluso cuando no nos hacen sentir bien, cuando son lo que podemos decir negativas. ¿Mm? Bien, ahora vamos a ver algunas características, ¿no? Dentro de sus características tenemos la universalidad. Las emociones están en todas las culturas. Están presentes desde el nacimiento, o sea, tienen una característica de innatez, ¿no? Tienen una función adaptativa, como decíamos, porque facilitan que tengamos respuestas rápidas a estímulos del entorno que suelen ser cruciales para nuestra vida, ¿no? Cada emoción tiene una expresión facial reconocible, ¿no? Y esto también mira, en código de universalidad, ¿no? Los emoticones que tanto utilizamos hoy. Antes eran las caritas solo en las escuelas, ahora nos comunicamos con gran parte de nuestra comunicación atravesada por la virtualidad, es a través de emoticones, ¿no? Entonces, estos emoticones tienen también una significación universal. Y también otra de sus características es que activan respuestas fisiológicas automáticas en el cuerpo, ¿no? Si yo me siento vergüenza, me pongo toda colorada, ¿no? Si estoy muy nerviosa, puedo tener una cuestión de sudor, de transpiración. Eh, Puedo sentir una emoción por ahí también. Bueno, esta respuesta fisiológica es tanto desde una emoción de miedo como desde una emoción de mucha alegría, que es palpitaciones, ¿no? Todo esto por ponerlo en ejemplo, de lo que pasa en cuanto a respuestas fisiológicas. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Eh, Vamos a amenizar, como solemos hacer en todas las jornadas, compartiendo algunos videitos ilustrativos y que nos conecten también con, con las emociones.
She hid around corners and she hid under bed.
Bueno, Paul Ekman, ¿no? Después de compartir videitos, vamos a hablar nuevamente, eh, desmenuzar algunas de estas emociones básicas. Y Paul Ekman es un psicólogo de renombre, ¿no? Por su trabajo justamente en todo este campo de investigación sobre las emociones y sobre todo los correlatos faciales. Se dedicó mucho a todo esto. Identificó en esto 6 emociones básicas, ¿no? Que lo investigó a través de distintos ensayos y estudios en los que lo que incluyó fue el análisis de las reacciones faciales en las diferentes culturas, ¿no? Esto también nos permite, como charlábamos antes de los videos, entender esta característica de universalidad y de expresión facial específica, ¿no? Entonces, dentro de sus estudios incluyó comunidades aisladas, sin contacto previo por ahí con lo que es el mundo occidental, ¿no? Varias, varios espacios culturales. Y ahí describe como emociones básicas a 6. Después incluye la última, que es el desprecio, se le incluye un poco posterior a todas estas primeras emociones básicas. Entonces tenemos como emociones básicas el miedo, que es lo que nos muestra el miedo, que es posible que estemos en peligro y que debemos tener cuidado. También nos muestra que nos puede poner en alerta, ¿no? Ante el peligro. Nos sirve para tomar precauciones, para por ahí buscar algún recurso en que apoyarse, ¿no? Hablar con alguien que tengamos confianza, ¿no? Lo que hace que aparezca el miedo es algo que es vivido como amenazante, ya sea de manera real, anticipada o imaginaria. O sea, tenemos miedo porque nos sentimos en peligro. Esta es la cuestión del miedo, ¿no? Entonces nos alerta y nos prepara para reaccionar. Para las reacciones que podemos tener, ¿eh? Son luchar, huir, ¿no? Enfrentarnos a la situación. Si no tuviéramos miedo, sería difícil darnos cuenta que estamos en peligro. Entonces, podemos pensar que siempre ante el miedo, ante algo que es vivido como un ataque, solemos tener 3 respuestas posibles, ¿no? Que es enfrentar, que es lo que comúnmente llamamos contraatacar, evitar, ¿no? Huir, o a veces lo que nos puede pasar es paralizarnos, y ahí vamos a dar lugar a una cuestión más de inhibición. Otra de las emociones básicas es la tristeza. Es la reacción que podemos tener cuando algo nos conmovió, ¿no? Puede ser una pelea, la pérdida de un ser querido, ¿no? O escuchar una canción que nos conecte con otros momentos y lugares de nuestra vida. Entonces, a la tristeza la podemos considerar como una emoción más, recordando siempre que bueno, es algo que en general es pasajero, y que si no es pasajero, bueno, está bueno que pidamos ayuda, ¿no? Si la tristeza se instala, va a dar lugar a otras cuestiones, va a generar alguna complicación en nuestros estados de ánimo, ¿no? En la esfera del campo de la salud mental. La tercera emoción, descrita por Paul Ekman, es la ira, ¿no? Y suele surgir como respuesta a una percepción de una amenaza o una injusticia. Y puede a la vez motivar acciones correctivas o defensivas. A veces frente a lo que nos frustra, algo que no nos sale, podemos sentir enojo o ira y también nos sentimos amenazados o agredidos. Entonces, nos sirve también para defendernos, para evitar un daño o buscar una solución. Como estamos viendo en todo esto que estamos compartiendo, todas las emociones tienen una función adaptativa o preparatoria, ¿no? Nos ayudan a interactuar con situaciones que ocurren en el día a día de nuestras vidas. Nos resultan útiles en algún momento, ¿no? Entonces, aceptar y naturalizar esas emociones va a ser clave para poder aprender a manejarlas o a gestionarlas, ¿no? La cuarta emoción tiene que ver con la alegría, que un poco también charlamos anteriormente, bueno, cómo trabajarla con ejemplos concretos con los chicos, y nos muestra
que compartir lo que pienso y siento con amistades, como, como, como dibujar, cantar, escribir, hacer deporte, eso me hace sentir bien, ¿no? Y que esto lo debería hacer más frecuentemente. Entonces, promueve comportamientos de acercamiento y construcción en las relaciones sociales, ¿no? Además de ser un indicador clave de satisfacción. Después tenemos la sorpresa. La sorpresa funciona como un mecanismo de alerta rápida que ayuda un poco a orientar nuestra atención frente a los nuevos estímulos. Si algo nos sorprende, implica que veamos qué hacemos con esto, ¿no? Cómo nos orientamos, facilitando, por supuesto, la adaptación rápida a cambios o a nuevas informaciones. Después tenemos el asco, ¿no? Que fue la última descrita en un primer momento por Ekman, que bueno, que lo que genera es bueno, la necesidad de evitar el contacto o el consumo de determinada cuestión, ¿no? Que la vivimos o las asociamos como algo perjudicial, algo que nos puede hacer daño. Y bueno, por último, en 1990, Ekman ahí incluye dentro de las emociones básicas el desprecio. Bueno, en esta imagen, en esta diapositiva, lo que tengo para mostrarles, que también es muy probable que lo conozcan o lo hayan trabajado, es una herramienta que es la rueda de las emociones. Eh, Otro psicólogo, que es Robert Plutchik, me cuesta pronunciarlo, Plutchik, creó esta herramienta que puede servir de ayuda para poder identificar, ¿no? Cuáles son las emociones básicas y el resto de las emociones más complejas. Como ven, en lo que estábamos recién compartiendo, las básicas son las que están ahí en el centro, ¿ah? En el centro de la rueda. Y después esto se va como abriendo y expandiendo en otras eh, que, como aparece ahí también en la rueda, tienen el mismo color como para poder identificarlas, que son de distinto grado de esa misma emoción básica, ¿no? Como que se va ahí poniendo en otras definiciones de emociones más complejas, pero que son del mismo tinte, si se quiere, de la misma tonalidad. Eh, Bien, la teoría de Plutchik está constituida por 8 emociones, en realidad fundamentales, que casi nunca se presentan solas, ¿no? Sino que se expresan en distintos grados de intensidad. Y vamos a charlar de algunas. Em, Retomemos el tema de la alegría, ¿no? En su grado más básico se manifiesta como serenidad, si se quiere. Mientras que cuando es más complejo, ya podemos pensar hasta en la forma de éxtasis, ¿no? Una alegría exaltada. Y puede combinarse de muy diferentes maneras con otras emociones básicas, ¿no? Por ejemplo, la confianza, ahí estamos hablando de una emoción esencial que implica la creencia firme de que se puede estar o actuar sin peligro o sin daño, ¿no? Cuando la confianza está atenuada, podemos pensar en una emoción que tome la forma de aceptación, si se quiere, ¿no? Que es como, bueno, una integración ahí de los hechos vividos, la narrativa de nuestra propia experiencia, ¿no? Y por ahí, cuando está aumentada, podemos asociarla con la admiración, ¿no? Con la que vamos a expresar, bueno, como una cosa más exaltada de un aprecio hacia algo o alguien, ¿no? Eh, lo que podemos pensar como su extremo negativo podría ser la aversión a algo, admiración en su tinte o en su polo positivo y aversión en el negativo. El miedo, como decíamos y estuvimos desarrollando bastante en esta jornada, es una reacción básica y universal y en su grado más sutil o disminuido se va a expresar como aprensión, ¿no? Como algo que me genera, ¿no? Aprensión, y cuando está aumentado se convierte en un auténtico terror, ¿no? Y como vimos antes, es una reacción que es adaptativa y que nos va a servir para hacer frente a las amenazas que recibimos de nuestro entorno. Eh, y desde ahí, frente al miedo, como veíamos, de las posibles respuestas, lo que vamos a instrumentar es una defensa, ¿no?
Y en su opuesto, la defensa frente al miedo, podríamos eh, consignar a la ira. Otro ejemplo, la sorpresa es una emoción cuya naturaleza la podemos considerar como neutra, ya que en realidad es una reacción que tenemos frente a circunstancias cambiantes, ¿no? Y generalmente con características de imprevisibles, entonces no esperadas cuando se nos presentan. Cuando es más leve, la podemos pensar como distracción. ¿M? Y si es más intensa, como asombro. La sorpresa lleva a una expresión más potente o más intensa que es el asombro. Tomemos, por ejemplo, la tristeza. El grado más leve es el aislamiento y el más grave sería lo que se considera que ya es un cuadro clínico del campo de la salud mental, que es la depresión. Después, la aversión es una emoción que sugiere rechazo, ¿no? Y la necesidad y voluntad de evitarla. Cuando es tenue, puede expresarse como aburrimiento y si es intensa, se puede sentir como asco o aborrecimiento. La ira surge como una respuesta directa a un enfrentamiento o una agresión verbal o física, especialmente si lo que se siente es que hay intencionalidad por parte del otro, de quien la ejerce, ¿no? En su versión más suave, adopta la forma de un simple enojo y en la más extrema se puede convertir en furia, ¿no? Eh, bueno, ahí obviamente tenemos un gran aliado en el cine hoy, que es la película Intensamente, ¿no? Tanto en su versión primera como en esta nueva que ha salido, que es Intensamente 2, en la cual grafica de una manera muy audiovisual esto, cómo se mueven y cómo se expresan adentro de uno las emociones, ¿no? Es muy, es muy interesante también para trabajarla con los chicos. Y además la identifican mucho, les sirve como para incorporarla muy potentemente, ¿no? Bueno, la vida interior, tanto la nuestra como la de los niños, entonces, como estamos viendo, es muy profunda y diversa, ¿no? Las personas experimentamos diversas cosas al mismo tiempo y ese es como nuestro estado natural. Entonces, conocer las posibles combinaciones de estas emociones primarias y su traducción en términos subjetivos es clave para poder aprender a identificar, a discriminar y a gestionar lo que ocurre adentro de nosotros. En este sentido, esta rueda de las emociones que les estoy compartiendo es una herramienta que puede ayudar y servir para poder trabajarlas con los niños. Al igual que escenas de la película, ¿no? Al igual que los cuentos, como decíamos anteriormente. Bueno, acá tenemos eh, diferenciados por ahí dos términos que son el de emociones y el de sentimientos. A menudo las palabras emoción y sentimiento se suelen utilizar indistintamente en el lenguaje cotidiano, pero en el campo de la psicología estos dos fenómenos tienen significados distintos y específicos. Las emociones, como venimos viendo, son respuestas psicofisiológicas primarias a estímulos tanto internos como externos, ¿no? Son inmediatas, intensas y generalmente de corta duración. Por ejemplo, sentir miedo cuando escuchamos un ruido fuerte o alegría cuando nos dan una buena noticia. Eso es intenso pero breve. Los sentimientos, por otro lado, son interpretaciones subjetivas y conscientes de esas emociones. Son más duraderos y menos intensos que las emociones, ¿no? Como que una vez más, así en pico, podríamos, pensando en una grilla, ¿no? En la imagen, por ejemplo, un electrocardiograma o de una curva, la emoción sería más, sí, en vertical, ¿no? Con mayor intensidad y de corta duración, y el sentimiento sería más en horizontal, por ponerlo en una imagen, ¿no? No sé si les sirve la imagen, pero bueno, tal vez les pueda ayudar a fijar esta idea. Entonces, los sentimientos, como decíamos, son más duraderos y menos intensos que las emociones y suelen estar influenciados con nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias, nuestros pensamientos.
Por último, a diferencia de ambos, están los estados de ánimo. Los estados de ánimos son, eh, sí, disposiciones afectivas más generales, ¿m? Y persistentes que influyen en la percepción de los diversos eventos, ¿no? Sin estar necesariamente ligados a un estímulo específico. Por ejemplo, una sensación de incomodidad o de apatía suele dar cuenta un poco de algún estado de ánimo. Entonces, ¿para qué sirven las emociones? Es importante entender que tienen, como ya venimos diciendo, una función evolutiva y adaptativa. Influyen en el pensamiento, en la toma de decisiones, en la interacción social y en la adaptación al entorno. Actúan como mecanismos de adaptación que nos van a ayudar a enfrentarnos y a responder de manera eficiente, si se quiere, a situaciones que nuestro medio nos presenta. Nos proporciona información valiosa sobre nuestras preferencias, sobre valores, experiencias pasadas, para que podamos tomar mejores decisiones. Y además facilitan la comunicación y la conexión social al expresar cómo nos sentimos con a otros individuos, ¿no? Podemos tener también una inhibición emocional en la infancia, ¿no? Y cuando hablamos de la inhibición emocional en la infancia, decimos que es un fenómeno complejo que implica la regulación o supresión de las emociones propias. Si bien es una habilidad que se desarrolla de manera natural a medida que los niños crecen, un exceso de inhibición puede tener consecuencias significativas en su desarrollo emocional y social. Por eso es importante también estar alerta a esto y prestar atención. Existen diversas razones por las cuales un niño puede aprender a inhibir sus emociones, porque esto también se aprende, ¿eh? A inhibir. Así como aprendemos a expresarlo, aprendemos a inhibirlo. Y es todo lo contrario a lo que venimos desarrollando y apuntando. Por ejemplo, un ambiente familiar rígido puede llevar a que un niño inhiba sus emociones, donde las emociones son consideradas como inapropiadas o se fomenta una cuestión de independencia prematura cuando no se está preparado todavía para poder integrar lo que uno siente con un otro, como veíamos, con un otro que nos da sentido, que nos presta palabra, que nos da sostén. Entonces esto puede llevar a un niño a reprimir sus sentimientos. Puede haber inhibición también por haber transitado alguna experiencia traumática, ¿no? Como una situación de negligencia, maltrato, abuso. ¿No? Esto puede hacer que los niños desarrollen mecanismos de defensa para protegerse emocionalmente de todo esto, dentro de lo que tenemos como un mecanismo de defensa, la inhibición, ¿no? Hace un ratito hablábamos del mecanismo de defensa como eso que busca contrarrestar la fuerza de algo que necesita salir y que por distintos motivos se arbitra esto de defendernos. Que puede ser por un mandato familiar, como veíamos, porque bueno, esto no está, no está pensado como algo que está bien, sino todo lo contrario, tiene un tinte eh, de disvalor dentro de una familia, o frente a algo que es traumático y es tanta la fuerza de eso traumático que despliega, ¿no? Un desarrollo de energía para poder contrarrestarlo y taparlo. A veces tiene que ver con características, ¿no? Por ahí de cada niño o niña, que hay algún rasgo de mayor introversión, o son más reservados, y esto también puede influir en cómo se expresan las emociones, ¿no? Bueno, también es lo que se va aprendiendo desde las primeras vivencias, ¿no? Donde a lo mejor no hubo tanta palabra puesta para poder vincular esa representación con esa sensación. Entonces, todo esto va dejando como una característica más de introversión. Después tenemos, por supuesto, es fundamental, las normas culturales y sociales, que también influyen en cómo nos expresamos emocionalmente, ¿no? En algunas culturas, la expresión abierta de emociones negativas está vista como una debilidad, ¿no?
o hay construcciones generales que influyen todavía muy fuertemente, más allá de los avances que están por ahí asociadas al género, ¿no? Entonces está asociado lo esperable de lo femenino con la sensibilidad, la expresión, y lo masculino con algo como la represión del sentir, o bueno, hay que ser fuerte, asociando fortaleza a represión de las emociones, que en realidad es una asociación eh, que no es adecuada, ¿no? Porque para ser fuerte justamente hay que estar conectado con lo que uno siente. Entonces, la inhibición emocional en la infancia puede tener distintas consecuencias a largo plazo, ¿no? Puede dificultar el establecimiento de las relaciones con otros interpersonales, ¿no? Los chicos reprimen sus emociones y pueden tener dificultad en la conexión con otros y en que esa conexión con otros, esas relaciones sean significativas. Puede traer la inhibición crónica de las emociones, aumentar el riesgo de por ahí desarrollar algunos problemas o que se asocian como problemas del campo de la salud mental, ¿no? Como ansiedad, depresión o algunos otros de la edad adulta que no nos vamos a meter en este momento. Eh, Trae también dificultad para regularlas. Entonces, cuando no aprendemos a identificar estas emociones y a expresarlas de una manera saludable, como lo que son, digamos, con ese sentido que tiene una parte de sentido personal y subjetivo, pero que tiene un carácter universal de emocionalidad, los chicos pueden tener dificultades para regularse en situaciones desafiantes, ¿no? Y se muestran desafiantes. Cuando habitualmente tenemos que tener en cuenta que cuando observamos que solemos titular como problemas de conducta o problemas de comportamiento, tenemos que preguntarnos siempre qué es lo que subyace, ¿no? En este comportamiento, qué nos está diciendo con esta manifestación en el campo de la conducta, ¿no? Y bueno, otra cuestión y otra eh, consecuencia de esta inhibición emocional es la baja autoestima, ¿no? Que hace que uno tenga como sentimientos de no valer, de inadecuación, ¿no? Bien, quiero pasarles la diapositiva. Ahí estamos con gestionar las emociones. Como sabemos ya, y venimos compartiendo, es sobradamente fundamental el papel docente en la vida de los niños y niñas, y esto va a trascender la mera transmisión de conocimientos o contenidos académicos, ¿no? Porque es en el aula donde los chicos pasan gran parte del día interactuando con otros y construyendo su identidad, ¿no? Entonces, en este contexto, el docente se convierte en esta figura clave para el desarrollo emocional de sus alumnos. ¿Por qué decimos que es tan importante el papel docente? Primero porque es un modelo de conducta, ¿no? Eh, los docentes suelen ser modelos a seguir por sus estudiantes. De algunos tomarán cosas que les gusten y de otros tomarán lo que no les guste para alejarse, ¿no? Uno va construyendo identificatoriamente o algo de su ser en las relaciones en base a distintas personas significativas a lo largo de la vida, ¿no? Tanto desde lo familiar como desde el campo educativo, y va tomando ahí rasgos identificatorios, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta. A veces lo hace de manera consciente y a veces no. A veces se incorpora como un hábito y desde ahí como una respuesta que, bueno, quedó ahí como marca. Por eso es tan importante repensarnos, ¿no? Desde qué lugar nos relacionamos. Entonces, sus emociones, reacciones y formas de relacionarse influyen en cómo los niños aprenden a gestionar sus propias emociones e interactuar con los demás. A lo largo de su transitar, tanto en la escuela como por otros espacios de socialización, van intercambiando con distintas modalidades relacionales y van tomando esto que les decía, rasgos identificatorios de distintas personas que han sido significativas en su vida. En segundo lugar, es importante el docente porque puede ser el promotor de un ambiente seguro.
¿no? Un aula donde los chicos se sientan seguros y valorados va a ser fundamental para que puedan explorar sus emociones y aprender a manejarlas y expresarlas de manera saludable. Es a la vez un facilitador del aprendizaje social y emocional, ¿no? A través de actividades y dinámicas grupales, el docente puede enseñar a los niños habilidades sociales como la empatía, la cooperación y la resolución de conflictos, ¿no? Cuando hablo de la cooperación, es importante remarcarlo porque la cooperación es el polo opuesto de la competencia y en muchas ocasiones eh, nuestras prácticas pueden estar atravesadas por modelos que están más enraizados en la competencia. Y competir va a hacer que uno sienta que gana y el otro sienta que pierde. Entonces, lo que es mucho más potente siempre es la cooperación como, como horizonte al que tenemos que apuntar. Y por último, tenemos que pensar también que están en una posición privilegiada para poder detectar signos tempranos de dificultades emocionales que puedan tener niñas, niños o adolescentes y a la vez poder referirlos bueno, a algún área profesional que pueda acompañar y ayudar en ese momento para que no se instale ahí algo en lo que esperamos que no se instale, que se pueda con otros soportes, desde un campo interdisciplinar, que se pueda destrabar y acompañar ese proceso. ¿Cómo podemos fomentar este desarrollo emocional en los estudiantes, en los alumnos? Es fundamental crear un clima de confianza, fomentar un ambiente donde se sientan cómodos, puedan expresar sus sentimientos y opiniones, tanto los positivos como los negativos, ¿eh? Hay que hacerle lugar también a los negativos. Y en esto puede aparecer alguna fantasía o temor oculto que lo quiero también mencionar para traerlo también al campo de la conciencia, que es, bueno, si aparece algo muy negativo y no sé qué hacer con esto, porque mi propio atravesamiento de vivencia personal me hace ahí un ruido y se me complica, entonces pongo distancia para que esto no aparezca. Bueno, hay que estar alerta a eso, hay que hacer un trabajo propio con, con, con las propias sombras, ¿no? Para ver qué cosas son las que nos cuestan más y poder llevarlas a este campo de la conciencia para poder despejar esa traba. Y una de las cosas que nos ayuda a despejar esta traba es que no tenemos por qué tener todas las respuestas. Esto también es importante. Si bien estamos timoneando un proceso de enseñanza y no, nos sabemos poseedores de un saber frente a los niños, no tenemos que tener todas las respuestas, porque también es parte de enseñar el poder transmitirle al otro que no sabemos todo y que seguimos necesitando de otros para poder resolver algunas cuestiones. Entonces, siempre va a ser más importante que un niño pueda expresar esa emoción negativa y que uno pueda alojarla afectivamente, escucharla, que, eh, aunque no tenga la respuesta, que obturarlo, y no permitir que esto aparezca, aunque no sepa qué hacer. Uno puede mencionar, mira, la verdad que en este momento no sé bien qué decirte, pero vamos a ver y a buscar ayuda. Ya es importante que te des cuenta de lo que estás sintiendo. Esto es un mensaje que uno puede dar frente a esta posible traba, frente a algo que trae un niño. Entonces, como decíamos, como es importante crear un clima de confianza que permita la expresión de los sentimientos, emociones, tanto positivos como negativos, es necesario también validar esas emociones que el otro expresa, ¿no? Reconocerlas y validarlas sin juzgarlas. Es importante utilizar un lenguaje emocional, ¿no? Nombrar y validarlas con los chicos, darle lugar a, bueno, eh, a decir, parece que estás enojado y no decirle, estás siendo malo, ¿no? Siempre ver cuál es la característica de esa expresión, ¿eh?
esa conducta y no de su ser persona, porque como ser persona nos atraviesan un montón de cosas, ¿sí? No somos malos, podemos hacer algo que no está bien, ¿eh? Pero no somos malos en esencia y eso hay que transmitirlo también desde la manera de verbalizarlo. ¿M? Tenemos que enseñar también estrategias de regulación emocional, ¿no? Ayudar a que puedan desarrollar algunas herramientas. Alguna puede ser, no sé, una respiración profunda, esa es una herramienta, la relajación, ¿no? Em, Mirar lo que nos está pasando, mirar internamente, ¿no? Parar, conectar con lo que siente. Todas esas son herramientas que ayudan. Tenemos que promover la empatía, ¿no? Fomentar siempre la capacidad de ponerse en el lugar del otro y comprender sus sentimientos. Tenemos que enseñar a los niños a poder resolver los conflictos de la manera más pacífica y respetuosa, ¿no? Que se pueda, siempre considerando la opinión y el sentir del otro. No podemos evitar que el conflicto aparezca. Lo que tenemos que ver es cómo lo transitamos, desde qué lugar. Y después, otra cosa que es central es poder colaborar con las familias, ¿no? Poder tener una comunicación abierta, trabajar juntos en esto, ¿no? Socializar nuestros saberes y valorar también lo que las familias traigan en relación a toda esta dimensión emocional y afectiva. Y siempre, siempre, otra idea fuerza que tenemos que rescatar es que eh, tenemos que tener claro que cada niño va a ser diferente, ¿no? Y que el desarrollo emocional de un niño siempre va a ser un proceso gradual, no se va a dar ya de un momento para el otro. Es un proceso gradual, ¿no? Eh, un buen desarrollo emocional, obviamente, tiene múltiples beneficios, ¿no? A largo plazo. ¿Eh? Los chicos que aprenden a gestionar sus emociones suelen ser más seguros y más asertivos. Suelen establecer relaciones sociales más saludables y duraderas con compañeros y familiares. Tienen más aceptación a la diferencia, ¿no? Al otro diferente. Suelen tener un buen rendimiento escolar y académico. Suelen tener mayor autoestima, se sienten comprendidos y valorados y eso hace que desarrollen más su autoestima, que desarrollen más seguridad y que puedan aceptar más lo que sienten, ¿eh? Eh, los errores, ¿no? Que se puedan bancar los errores y que puedan aprender de ellos, ¿no? También, flor de enseñanza, ¿no? Los errores nos sirven para aprender, siempre. Entonces, como les decía, trabajar con emociones va a implicar considerar o tomar como orientadores algunos ejes para poder implementar esto que podemos llamar la educación más basada en la inteligencia emocional, ¿no? El desarrollo de la empatía, algunas técnicas de meditación, se trabaja mucho en la actualidad también con lo que se llama mindfulness, eh, que es como una atención plena, a lo que nos está pasando. Significa prestar atención de una manera consciente a esta experiencia de este momento, ¿no? De este momento presente, tratando de orientar ahí el interés, la curiosidad y la aceptación, ¿no? También trabajar en el establecimiento de límites en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida personal, trabajar en el autoconocimiento y en la aceptación, ¿no? Todas estas prácticas nos fortalecen para enfrentar desafíos emocionales y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Mm? También hay otras actividades, todo esto que les estoy como punteando nuevamente, que seguramente ustedes conocen, ¿no? Pero fines de organizar en algunos ejes para que uno lo pueda tener más presente y más claro en la tarea cotidiana, ¿no? También hay otras actividades para trabajar las emociones que son muy efectivas, ¿no? Como la escritura expresiva, la expresión artística, las artes plásticas. Las dos tienen mucha potencia para la expresión, ¿no? En el caso de la escritura, pone en juego, además de plasmar en el mundo exterior lo que sentimos, en nuestro mundo interno,
Pone en juego hacer lazo, entrelazar palabras, ¿no? En oraciones, en relatos. O sea, pone en juego llevar un hilo, hacer una trama. Permiten esa proyección en el afuera, ¿no? De lo vivenciado internamente, mediante un despliegue de distintas eh, sensopercepciones, órganos sensoperceptivos, ¿no? Permiten explorar y expresar emociones con el cuerpo de una manera creativa y también de una manera no verbal, ¿no? Y después, como decíamos, las prácticas de técnicas de respiración y relajación pueden ayudar a calmar nuestra cabecita, ¿no? Calmar el cuerpo. Por supuesto, como veíamos también, el trabajo con cuentos, relatos, con audiovisuales, ¿m? promueven todas estas cuestiones, promueven identificaciones con distintas situaciones y distintos personajes. Entonces, aprender a gestionar las emociones es clave para la educación afectiva, ¿no? Ya que permite a las personas, nos permite desarrollar una mayor autoconciencia y habilidades de comunicación efectivas que son fundamentales, ¿no? Para poder establecer y mantener relaciones saludables y respetuosas. Establecer límites entre el adentro y el afuera, y con el cuerpo y con las emociones del otro. Eh, Tenemos que tener presente siempre esto de buscar la coherencia, ¿no? Entre la comunicación verbal y no verbal, esto es clave, y poder expresarnos en palabras frente a los niños, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la pertinencia de qué es lo que decimos y en un lenguaje que sea acorde con la comprensión de esa etapa evolutiva de ese niño o joven. Esto lo que hace es habilitar la posibilidad de aprender que está bien expresar lo que nos pasa, que esto nos cuida y que nos disipa los fantasmas, ¿eh? Y también hace que no rellenemos nuestra cabecita con ideas, ¿no? Que es lo que llamamos fabulación. Cuando no entendemos algo de lo que nos pasa, solemos imaginar cosas. Y en esa imaginación, muchas veces rellenamos con información que en realidad no solo no nos aporta, sino que a veces nos puede complicar, porque lo que hacemos es suponer lo que le pasa al otro y no conectar con ese otro, ¿no? Desde la mirada, desde la observación, desde la pregunta, ¿no? Entonces, preguntarle, estar ahí para sostener esos tiempos. El niño va a requerir para expresarse siempre tener en cuenta que son tiempos distintos, ¿no? Y también es algo fundamental que hasta ahora no les había mencionado, también tenemos que hacer lugar a que tal vez no pueda aún identificar ese sentir. Y eso también está bien, ¿sí? Hay que saber esperar. Y al hacerlo, al esperar, también le enseñamos que él puede esperar a otros, ¿no? Entonces uno puede también hasta mencionar esto, ¿eh? Ajá, bueno, tal vez todavía no estamos identificando, no estás identificando lo que sentís, ¿no? Entonces uno da tiempo, hay tiempo. Desde el cuidado, entonces, conducir, actuar y agitar nuestros propios pensamientos para prestar atención a lo que sentimos, ¿no? Esa es la invitación. Los niños y niñas siempre inscriben y ligan las vivencias y las ordenan según las posibilidades y las defensas internas con las que cuenten en ese momento vital. Y también de cuál es el soporte afectivo que tengan, cuál es el sostén de adultos significativos en ese momento. Entonces es fundamental revisar nuestras prácticas de cuidado, revisar cómo cada uno de nosotros se implica emocionalmente con nosotros. ¿Qué miradas y juicios previos son los que ponemos en juego, ¿no? Juicios previos, prejuicio. ¿M? Y con los que lo que siempre insisto que tenemos que tener presente es esta disposición a la presencia, al sostén y a la escucha. Por último, vamos a
hablar un poquito de la afectividad. La afectividad es mucho más que un simple conjunto de emociones, ¿no? Es como, podríamos llamarle como una especie de pegamento que nos va uniendo a los demás. Es como el puente que vamos construyendo para conectarnos con el mundo. Cuando hablamos de la afectividad, hablamos de lazo social. Cuando hablamos de la afectividad como lazo social, en realidad esto nos referimos a la capacidad de establecer vínculos emocionales profundos y significativos con las personas. La afectividad entonces es importante como lazo social porque nos da, por un lado, satisfacción personal, ¿no? Las relaciones afectivas siempre nos brindan un sentido de pertenencia y seguridad y felicidad, ¿no? Y siempre relaciones sociales saludables van a estar asociadas a un bienestar psicológico, ¿no? O mental. Se manifiesta de distintas formas la afectividad como lazo social y es a través de la empatía, la que es la capacidad, como decíamos, de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos. Se manifiesta también a través de la confianza, que es esa seguridad que depositamos en los demás y que nos da la certeza de que podemos contar con ellos. Se da a través del apoyo mutuo, la disposición para ayudar y ser ayudados. Se da en la intimidad y el amor, ¿no? O sea, la afectividad como lazo social se manifiesta, por lo tanto, en diferentes contextos, en la familia, en las amistades, en el amor romántico y en la pertenencia a una comunidad que nos proporciona un sentido de identidad y de conexión con los demás. Como docentes y en consonancia con todo esto que venimos compartiendo, podemos resaltar que para fomentar la afectividad como lazo social, podemos cultivar la empatía, practicando la escucha activa y poniendo atención a las necesidades de los demás. Podemos comunicarnos de manera asertiva, expresando nuestros sentimientos también de forma clara y respetuosa, ¿no? Para fortalecer vínculos afectivos. Podemos practicar la gratitud, ¿no? Reconociendo y valorando las personas importantes en nuestra vida y en caso de que se necesite, porque hay alguna cuestión que se traba tanto en nosotros como en los niños, bueno, eh, poder buscar la ayuda, consideremos, ¿no? De- del campo disciplinar o profesional que pueda aportarnos algo para poder destrabar algo de esto que está obstaculizado. Bueno, entonces lo que podemos eh, mencionar, lo que puedo mencionar para cerrar esta jornada es que la afectividad es el tejido, entonces, que une a las personas y que nos permite construir una sociedad más humana y compasiva. ¿M? Y nos permite sumarnos en una trama sana de construcción colectiva, de construcción con otros. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber participado en esta capacitación.